Michelle, ya estamos entrando en vivo. Correcto. Buenas noches a todos, Mi nombre es Michelle Mangiari, soy integrante de la Comisión de Cultura y seré la moderadora de la sesión del día de hoy. Agradecemos a todos nuevamente por su presencia en esta edición de Diálogos de Cátedra. Agradecemos el gran apoyo de los miembros de la Comisión de Cultura y a nuestros ponentes del día de hoy, Sofía Rodríguez Larraín de Grange y Julio Vargas Newman. Buenas noches, Sofía. Buenas noches, Julio. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Michelle. Buenas noches a todos. Bueno, les comento al público presente. La profesora Sofía Rodríguez es arquitecta por la Universidad Nacional de Ingeniería y doctora en Arquitectura y Urbanismo y Desarrollo Territorial Sostenible por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es actualmente profesora del curso de Seminario de Construcción 1 de nuestra casa de estudios. Es profesora, es además miembro fundador y coordinadora del grupo de estudios Centro Tierra, vinculado al Centro de Investigación de Arquitectura y la Ciudad y al Instituto de Ciencias de la Naturaleza, Territorio y Energías Renovables. Sofía además es investigadora y consultora especializada en temas de conservación de edificación de tierra contemporáneas, históricas y patrimonios, como también en la arquitectura de espacios escénicos como cinemas, auditorios y teatros. El profesor Julio Vargas es ingeniero civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido el primer jefe del Departamento de Ingeniería en 1969. Actualmente profesor principal en el curso de Seminario de Construcción 1 de nuestra casa de estudios también, perteneciente al Departamento Académico de Arquitectura. Ha sido además investigador a tiempo completo en construcción sismorresistente con tierra entre 1978 y 85. Fue miembro del Consejo Universitario y director universitario en 2 periodos. Asimismo, ostentó el cargo de jefe de Oficina de Financiamiento Externo PUC en el 2009. Además, viene ocupando el cargo de asesor de recaudo PUC desde el 2007. El ingeniero Vargas ha sido condecorado con el Orden de la Ingeniería Peruana por el Colegio de Ingenieros del Perú en el 2012 y la Orden del Mérito Luis Bedoya por el Ministerio de Vivienda en el 2011. Asimismo, obtuvo el Premio Nacional de Cultura en 1985 y 86 en Ciencias Aplicadas y Tecnología, Premio de la Ingeniería Nacional en CIP en el 2012. Es un miembro distinguido de la Asociación de Egresados y Graduados de la PUC desde el 2006 y miembro de 4 comités científicos internacionales y COMOS. Bueno, antes de empezar es necesario dar algunas indicaciones. Luego de esta introducción, nuestros invitados tendrán entre 40 y 50 minutos para realizar su presentación y darán a conocer su trayectoria. Finalmente concluiremos con una ronda de preguntas aproximadamente de la misma duración, en la cual el público podrá realizar sus consultas hacia los invitados. Para esto, los presentes deberán levantar la mano para obtener la palabra o escribir su pregunta en el chat. Para aquellos que nos siguen desde la transmisión en vivo de la página oficial del CEFAO en Facebook, se les recuerda de la misma manera que podrán hacer llegar sus preguntas a través de la sección de comentarios en la transmisión. Sin nada más que agregar, cedo la palabra a nuestros invitados. Bueno, Michelle, muchísimas gracias. Primero quisiera saludar a todos los que nos están escuchando. Felicitar al CEFAO por esta iniciativa de los conversatorios con los profesores, que me parece muy importante para relacionarnos mejor, que nos conozcan un poco mejor. Y también corregir un par de cositas, que no soy doctora, gracias, me subiste de grado, soy magíster, eso sí, magíster por justamente una de las maestrías que viene desarrollando nuestra facultad desde hace pocos años. Y también enseño, coordino un PFC, ya por segundo año consecutivo. Entonces el curso de construcción con tierra lo tenemos con Julio hace ya 10 años, hemos cumplido 10 años este año, siendo un curso electivo. Para nosotros es un gran logro, un curso electivo que además es sobre un tema que a veces en las facultades o de arquitectura o de ingeniería no es tan bienvenido como la construcción con tierra. Es algo de lo que vamos a hablar ahora. Y el PFC que coordino, que lo hemos llamado
SUR, Sistemas Urbanos Rurales. Es un PFC que estamos desarrollando con Silvia Onis y Belén de Mesón. Julio, no sé si quieres decir algo más. Yo, si no, ya voy a compartir un PowerPoint. Bueno, no, solo agradecer la oportunidad de estar en contacto con ustedes y felicitar a los organizadores de esta actividad. De manera que arranquemos con tu presentación y vamos poco a poco avanzando con comentarios. Bien, entonces voy a compartir un PowerPoint que trata justamente del trabajo que hacemos en conjunto, Julio y yo, y con un grupo grande de profesores e investigadores de la universidad y también de afuera, en nuestro grupo de investigación Centro Tierra. Esta presentación se hizo para la Semana de la Investigación, pero me parecía importante compartirla con ustedes ahora porque hace como un recuento del trabajo de nuestro grupo de investigación, y a medida que lo voy a ir presentando, lo vamos a ir comentando Julio y yo. El Grupo Centro Tierra, entonces, es un grupo multidisciplinar que nació en el 2013. Lo creamos Julio y yo, principalmente, y con el apoyo enseguida de las profesoras y arquitectas Silvia Onis y Teresa Montoya. Julio y yo tenemos trayectorias ya lejanas de arquitectura e ingeniería con tierra, del trabajo con la tierra, y la idea de juntarnos y crear un grupo era justamente para poder tener más fuerza, ¿no? Más fuerza en este tema. Los grupos de investigación, como ustedes saben, en la universidad son de docentes y estudiantes, pero también hay grupos de estudiantes, y me parece que es una muy buena manera de poder trabajar temas con mucho más fuerza, ¿no? Porque ya uno no lo trabaja simplemente como persona, o sea, yo como Sofía, sino lo trabajo como grupo, y eso nos permite no solamente acceder a mayores financiamiento, por ejemplo, para desarrollar investigaciones, sino también a tener una mayor importancia de cara, por ejemplo, a interlocutores como el Estado o como diferentes grupos, ¿no? Entonces, ¿por qué creamos el Grupo Centro Tierra? Y esto es lo que ven ustedes a la derecha, el mapa del Perú. Este es un mapa realizado en base a datos del INEI. Ustedes saben que los datos del INEI nos dan el material de construcción de las viviendas, de las paredes de las viviendas. Entonces, a partir de estos datos, hemos realizado este mapa por distritos, donde se puede ver en las partes de marrón más oscuro las zonas donde el 75 hasta el 100% de las viviendas están construidas con tierra, o sea, adobe, tapial, quincha o piedra con barro, que son técnicas que no se diferencian en los datos del INEI. Cuando vemos esto y cuando vemos que esto representa más o menos el 40% de la población del Perú, pensamos que realmente es un tema que tiene que ser tocado por los profesionales de la construcción, ¿no? Que somos los arquitectos y los ingenieros, básicamente. Y por eso es que creamos Centro Tierra, para que estos temas entren por un lado, en la investigación académica, y por otro lado también, gracias al curso, Seminario de Construcción, que precedió la formación del grupo, gracias al curso poder no solamente difundir y enseñar a partir de nuestras propias experiencias, sino también investigar a partir del mismo curso, ¿no? Aquí a la izquierda vemos una foto de algunos integrantes del grupo.
donde están el profesor Martín Visser, que podrán reconocer allí, Cecilia Jiménez, también está Teresa Montoya, Yusi Meli y Silvia Onis como profesores. Los demás ahí están Silvana Loaiza y invitados, algunos invitados extranjeros, pero también estudiantes que siempre están participando en el grupo. Julio, no sé si quieres agregar algo. Sí, las estadísticas del Ministerio de Vivienda respecto a, por ejemplo, la calidad de los materiales con que se han construido esas viviendas, indican estas cifras, pero hay una verdad que es más importante y resulta ser que en las áreas rurales el 85% de las personas viven en una construcción con tierra. Y entonces, eso es algo así como entender, por fin, qué tan importante es fuera de las zonas urbanas la construcción con tierra. O sea, es el material como hace 50 años era, o 100 años era todo el Perú. Entonces, hay mucho por hacer porque además de esto, ya en términos de desastres naturales, más por el lado sísmico, creo, que por el lado de los fenómenos del Niño, que producen muchas lluvias, hay una serie de eventos sísmicos que derrumban, colapsan parcial o totalmente las viviendas, no solamente arriesgan o se pierden vidas de los ocupantes, sino que además se deteriora la vivienda al punto de tener que construir otra y empezar de nuevo. Entonces, es una realidad patente, pero un poco dormida, sobre todo en las zonas urbanas que no llegamos a conocer. Esta necesidad de construir con tierra y construir bien con tierra. Por esa razón también se ha trabajado en que exista una norma de construcción con tierra y existe, ya les contaré más tarde, pero existen varias versiones ya superando poco a poco con la investigación la calidad de la norma, y hay como 4 o 5 versiones, y entonces es interesante que se conozcan los puntos importantes de la norma para que la gente pueda estar más segura cuando ocurran desastres naturales. Muy bien, vamos a volver también sobre la norma más adelante. Entonces, este es el curso de construcción, seminario de construcción 1, que probablemente varios de ustedes ya han llevado, y si no lo han llevado les recomiendo que lo lleven. Aunque ahora con la pérdida de la presencialidad hemos perdido muchísimo en cuanto al trabajo de campo que hacemos, al trabajo práctico que hacemos ahí con las manos en el barro. Este curso muy cariñosamente ustedes los estudiantes lo han llamado Tierrita, y Tierrita, bueno, ha cumplido 10 años. Para un curso electivo es un logro, realmente. Muchos de los alumnos que lo han llevado nos han dicho que debería ser un curso obligatorio, y nosotros pensamos que también podría ser un curso obligatorio, evidentemente, cuando vemos justamente en lo que hemos comentado anteriormente, ¿no? Entonces, esto es un curso teórico-práctico en el que se enseña a diseñar con tierra, a utilizar la tierra como un material más de construcción, y como ustedes saben, cada técnica constructiva tiene una relación con el diseño. No todos los resultados de diseño en diferentes técnicas son iguales. Evidentemente, diseñar con madera, diseñar con concreto, diseñar con ladrillo, diseñar con tierra, da productos evidentemente muy diferentes, porque esto tiene que ver con toda una serie de características de los materiales y los elementos que hacen que las construcciones
son diferentes y los diseños son diferentes. Por lo pronto, algo muy distinto en la construcción con tierra es que trabajamos con sistemas estructurales de muros portantes y no con sistemas estructurales de pórticos como estamos acostumbrados y formados en la universidad. Julio. Sí, un comentario importante también es que lo que sucede en las áreas rurales es que las construcciones se usan con materiales locales, por razones obvias, por razones de costo, de accesibilidad. Y entonces también existen muchas construcciones de piedra, muchas de ellas son mamposterías que tienen morteros de tierra. O sea, de alguna forma también la tierra participa en todo ese mundo de construcción con piedra que existe y tal vez no conozcamos demasiado. Así como se logró hacer una norma de tierra, se ha hecho intentos todavía un poco vírgenes para lograr hacer una norma de construcción con piedra, donde se incluirá el capítulo, tal vez importante, de mamposterías de piedra con morteros de barro, de tierra, ¿no? Eso creo que también es interesante porque nos lleva a otro elemento, a otro material que es masivo en las áreas rurales. Bien, entonces para ver un poquito lo que hace nuestro grupo, aparte de la educación, es, siguiendo con la educación, capacitación técnica, ¿no? Capacitación técnica en campo para albañiles, para personas que trabajan en la construcción, y para autoconstructores en general, ¿no? La idea es poder mejorar la autoconstrucción rural a través de la enseñanza de buenas técnicas, de buenas prácticas de construcción, aplicando justamente las normas, ¿no? Estos son algunos de los ejemplos de obras y de talleres que hemos realizado. Y también trabajamos en estrecha colaboración, por ejemplo, con el proyecto Capagná del Ministerio de Cultura, con talleres para arqueólogos y conservadores. Talleres que tienen que ver justamente con el comportamiento y el manejo de la tierra, y que los conservadores que trabajan y arqueólogos que trabajan en los sitios arqueológicos pueden usar y poner en práctica en su quehacer como arqueólogos, ¿no? Entonces, este intercambio, por ejemplo, es interesantísimo. Vamos a participar con Julio la próxima semana justamente en otro curso taller. Ya hemos tenido varios cursos talleres e incluso una publicación con ellos. Y este intercambio es muy interesante porque nosotros también aprendemos mucho de los arqueólogos y de las necesidades que ellos puedan tener para el trabajo en los sitios arqueológicos, ¿no? Julio, no sé si quieres añadir algo. Sí, bueno, también en el mundo de la conservación patrimonial de edificios republicanos o coloniales, que son de tierra. Y entonces, normalmente es un área, la conservación de estos edificios, es un área que ha estado atendida mayormente por arquitectos. Y de alguna forma, estos arquitectos no es que hayan podido tener la oportunidad de pasar disciplinadamente por una educación formal universitaria, simplemente la han ido aprendiendo o con conservadores de mayor experiencia que les han enseñado, o porque se han ido formando poco a poco, haciendo cada vez edificios de repente más complejos,
por conservar. Entonces, también hay una atención importante a los edificios republicanos y coloniales, ¿no? Bien, y otra de las maneras de formar, de capacitar, es a través de obras taller. Las obras taller son, yo creo, una de las mejores maneras de poder enseñar a los constructores y a los autoconstructores. En estas se comparte entre una enseñanza teórica y una enseñanza práctica sobre todo, pero es muy importante también la parte teórica en la que explicamos el porqué de las cosas, ¿no? No simplemente es una obra taller, no es simplemente una obra en el que uno hace las cosas y en el que el maestro dirige a los que participan en la obra, sino que una obra taller es una constante enseñanza en la que todo lo que se hace se explica, no solamente cómo se hace, sino por qué se hace así. Entonces, los que son capacitados al entender los motivos, al entender el porqué de las cosas, pueden también ellos proponer, ¿no? Proponer maneras alternativas de encontrar soluciones, ¿no? Y una de las cosas muy interesantes de las obras taller es que realmente son un intercambio de conocimientos, porque uno intercambia con las poblaciones locales que participan, con los conocimientos locales y con los aportes que nosotros ponemos desde la academia. Eso hace también que los aprendizajes que tenemos nosotros en campo los vayamos integrando en nuestras investigaciones y vayamos avanzando también con eso. Creo, y Julio también, que el trabajo con la gente, el trabajo local, es indispensable para conocer realmente la demanda local, y no llegar con soluciones diseñadas en la capital, en oficina, y que lleguen a un sitio donde muchas veces justamente son como impuestas, ¿no? Este es un proyecto que hemos trabajado durante varios años, que aún está vigente, es el proyecto de transferencia tecnológica para el mejoramiento de la vivienda altoandina en Puno, en el que se construyó este módulo. Creo, me parece que un poquito más adelante lo vamos a ver también. Y por supuesto, una de las líneas más importantes también del grupo, como de los grupos de investigación en general, es el de la difusión, ¿no? El de la difusión de los conocimientos que se van generando, de los resultados de las investigaciones, ya sea a través de publicaciones, de la participación en eventos, o también, en este caso, por ejemplo, de manuales, ¿no? Manuales de construcción. Somos miembros de la Cátedra UNESCO de Arquitecturas de Tierra, que es coordinada por Crater en Francia. Julio, no sé si quieres agregar algo o sigo. Creo que podríamos conversar un poco sobre cómo nace el conocimiento de la construcción con tierra en un país sísmico. En realidad, creo yo que en la parte de ingeniería hubo en el Perú un terremoto muy grande en el año 70, el terremoto de Huaraz, donde murieron más o menos unas 80.000 personas. 80.000 personas. El terremoto de Ica, Pisco, en el 2007, murieron 500 y fue terrible. Bueno, imagínense lo que fue ese terremoto donde murieron 80.000 personas. El país se conmovió profundamente y gobiernos y profesionales, universitarios, toda la academia,
empezó a preocuparse para resolver el problema de cómo evitar que vuelvan a morir 80.000 personas por un terremoto. Habría que hacer variaciones. Había que conocer el material mejor para que tenga más resistencia, etc. Y también, como se ha llegado a concluir, la construcción con tierra es tan vulnerable que tiene que tener refuerzos. Y esa historia es una historia si la Universidad Católica tiene algo más de 100 años, es una historia que tiene la nuestra, esta de las tecnologías para la construcción con tierra, tiene casi 50 años. Ocurrió que después de ese desastre logramos hacer un laboratorio de estructuras antisísmicas en la Católica, y entonces ahí se creó un equipo muy costoso por donación del Reino de los Países Bajos, Holanda, y se cuenta hoy día con una mesa simuladora de sismos. Es una mesa de 4,5 metros por 4,5 metros, y encima se puede construir un prototipo, una probeta para poder probar si resiste o no resiste, cómo falla y cómo ir reforzándola y mejorando los prototipos. Esa mesa vibradora es manejada por una gata dinámica, y entonces los terremotos pueden medir y conservar las señales, los registros de las señales de la vibración que han producido en términos de desplazamientos o aceleraciones. Y entonces esas grabaciones se aplican a los actuadores de la mesa, los que mueven la mesa, las gatas dinámicas. Entonces se repite el terremoto en la mesa vibradora de ensayos. Esta ha sido una herramienta fundamental para llegar nosotros a ese conocimiento de refuerzos y llegar a una norma que exija refuerzos para construir con tierra y prohíba más bien no construir casas de adobe o tapial que no fueran reforzadas. Los detalles, en fin, ya son materia probablemente más bien de los ingenieros, pero los ingenieros de nuestro curso también conocen de esto y pueden formar equipos con los compañeros del curso que son arquitectos, y van entendiendo cómo resolver verdaderamente el problema que parecía imposible de que las casas de construcción con tierra puedan resistir los terremotos. Gracias, Julio. Sí, olvidé comentar que el curso de seminario de construcción es para ingenieros y para arquitectos, y que este ciclo, como nunca, tenemos igual cantidad de ingenieros, igual cantidad de arquitectos. Entonces los equipos se hacen en grupo y se trabaja juntos, ¿no? Algo que ahora quisiera entrar es a la vivienda rural, y que es lo que más trabajamos, me parece, además de, por supuesto, el tema de las técnicas constructivas, ¿no? Que también se pueden aplicar en otro tipo de edificaciones, no solamente rurales, sino también urbanas. Pero por ahora quisiera entrar al tema de la vivienda rural, que para nosotros el tema principal es el derecho a una vivienda digna, y cómo este tema puede ser resuelto justamente a través de la utilización de los materiales locales. Cómo estudiamos, por ejemplo, el confort térmico local, quiere decir que es algo que está relacionado con los modos de vida y las actividades de las poblaciones. Cómo se puede lograr la seguridad constructiva para hacer frente a la sismicidad y a los riesgos por las crisis climáticas,
cómo se puede lograr sostenibilidad ambiental trabajando con los materiales naturales locales a través de justamente dándole importancia al ciclo de vida de las edificaciones y a la economía circular en la construcción. Cómo se integra el patrimonio vernáculo de saberes, o sea, los conocimientos locales a las innovaciones tecnológicas y cómo, ya les comenté, se da este intercambio y capacitación en la docencia. Lo que les voy a mostrar a continuación es una serie de proyectos de investigación rápidamente. Este es tal vez el proyecto más importante que hemos tenido hasta ahora, que es un proyecto que en realidad terminó el 2019 con el financiamiento, pero en el cual seguimos trabajando porque ya tenemos unas relaciones con la gente de la localidad y de las localidades donde hemos trabajado en el altiplano, que digamos nos impiden cortar, ¿no?, esta relación y sabemos que podemos seguir trabajando allá mucho tiempo hasta lograr, ojalá, lo que quisiéramos, y es una replicabilidad amplia de las propuestas, ¿no? Entonces, esto es un estudio para el mejoramiento de la calidad de la vivienda, y este estudio es aplicado en el lugar y también se da la transferencia tecnológica. El trabajo se basa en la innovación tecnológica a partir de investigación sobre materiales locales. Como les comentaba, más que transferencia tecnológica, nos gusta hablar de intercambio tecnológico con las comunidades locales. En este caso estamos trabajando en el altiplano, y vemos también de fomentar un intercambio tecnológico entre los mismos habitantes, las mismas comunidades locales, ¿no? Entonces, se vio que un recurso importantísimo es la totora del lago Titicaca, que es un recurso altamente, que tiene propiedades altamente aislantes. Allá estamos buscando justamente el aislamiento térmico para hacer frente al clima extremo de las zonas altas del altiplano, de las zonas de cordillera. Y gracias a este material que crece en el lago Titicaca, que es cultivado, que es cuidado y transformado por por las comunidades del lago, que fabrican colchones que se utilizan como colchón allá, antes de que los colchones de espuma ahora empezaran a desplazarlos. Son como unos petates muy gruesos, porque la totora del lago Titicaca es muy gruesa, y eso hace que es muy, muy aislante. Son los que vemos aquí en este techo. Entonces, simplemente lo que nosotros hicimos es retomar una idea que era históricamente utilizada ya, que era la de hacer falsos cielos rasos, techos de totora, que pueda permitir un aislamiento térmico mayor, ¿no? Ahora, se hicieron muchas pruebas en la universidad, se hicieron estas pruebas de transmitancia térmica, se hicieron unos paneles de techo. Por ejemplo, aquí vemos este panel de techo, está al revés, ¿no? La parte de arriba es lo que quedaría como cielo raso, es yeso, totora y barro alivianado, que es un barro con muchísima fibra, que le da un aislamiento también mayor y también permite una captación del calor. Y todos estos elementos se hicieron pruebas gracias a los laboratorios que tenemos en la universidad, gracias a esta justamente multidisciplinariedad que podemos tener en la universidad, pruebas de transmitancia térmica, ¿no? Y se vio que la totora, por ejemplo, tiene una capacidad de aislamiento, 5 centímetros de totora tiene una capacidad de aislamiento equivalente a 40 centímetros de adobe, ¿no?
Y el otro gran protagonista del proyecto es el reforzamiento sismo resistente para construcciones con tierra, y esa parte le voy a dejar a Julio que nos lo explique, porque es una investigación, son investigaciones que se hacen en la Facultad de Ingeniería de la universidad. Sí, convencidos de que los terremotos colapsaban y las casas de tierra, desde el año 72, después de ese terremoto del 70, tuvimos la suerte también de que ocurriera en la universidad primero y muy poco tiempo después en todo el país, con una ley orgánica de educación en la época de Velasco, en el 60 y tantos, se dividiera las facultades existentes en programas académicos y departamentos. Esto que de alguna forma venía también acompañado con otro fenómeno, y es que comenzaban a aparecer las posibilidades de que los profesores pudieran ser profesores a tiempo completo o a medio tiempo. De esa forma se empezó a no solamente realizar docencia en la universidad, sino docencia y también investigación. Y es por esa razón que se escogieron de alguna forma natural temas a través de los profesores mismos, como les digo, muy influidos por ese terremoto famoso de Huaraz. Pero en todo caso, se han probado distintos materiales locales como refuerzo. El primer material que se usó fue la caña. Entonces había que poner unas mallas de cañas enteras, verticales, y después entre los morteros de las capas horizontales se ponían cada 3 hiladas o cada 4 unas cañas chancadas, y se cosían los uñones, y entonces esto fue más o menos el primer tipo de refuerzo exitoso, y hay incluso ONGs o agencias de desarrollo internacional como JICA en Japón, que siguen usando ese tipo de refuerzo porque es 100% natural, y lo usaron en la ayuda posterior al terremoto del 2007 en Ica, en Pisco. Entonces, después de ese paso apareció la posibilidad de usar materiales industriales, es decir, ¿por qué salirse un poco de esta cosa de los materiales locales? La caña muchas veces no existe cantidad suficiente de caña como para poder reforzar, por ejemplo, todas las viviendas dañadas o las viviendas nuevas que se crean cuando han habido terremotos masivos como el de Ica, ¿no? Y entonces es necesario, desafortunadamente, usar mínimamente materiales industriales. Y hubo un cambio en unos estudios para usar unas geomallas polímeras que se usaban para, por ejemplo, realizar fuentes de agua cuando los muros eran construcciones de tierra, o sea, una socavación de una especie de piscina, digamos. Se ponían unas geomallas y se ponían unas membranas, y entonces se podía tener reservorios de agua. Este material que se usaba ya en bastantes países, llegó al Perú, y nosotros vimos que se podía utilizar como refuerzo para las paredes, forrando las paredes con esas geomallas, por fuera y por dentro, a los lados de cada pared. Después apareció esta última tipo de refuerzo de drisas, son unas sogas, que ya las pueden ver aquí en las fotografías de la parte del centro, esas sogas blancas, son acrílicas, son también polímeras, y tienen la ventaja de poder
templarse manualmente y confinar los muros de manera tal que aun cuando se hayan agrietado inicialmente por un terremoto, esas grietas que se forman no puedan ensancharse más, porque están contenidas por estas mallas que les cuento, ¿no? Y entonces, eso es un resumen a grandes pasos de lo que se logró y que dicho sea de paso, convirtieron al Perú en un país líder de construcción reforzada con tierra. Y estoy hablando ya de tiempos como, por ejemplo, desde 1985. Mundialmente se incluyeron en los manuales de las asociaciones internacionales de ingeniería sísmica la construcción reforzada de tierra del Perú. Y entonces, por también todos nuestros países vecinos que tienen temblores, todo Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica, desde Tierra del Fuego hasta Alaska, tienen terremotos, salvo sitios como Panamá o el norte de California. Entonces, la influencia de la construcción con tierra que se ha desarrollado en el Perú ha abarcado muchos de esos países y es uno de los pocos países que, por ejemplo, tienen normas. Hace 2 meses recién, por ejemplo, Colombia tiene norma de construcción con tierra también. Muchos países usan la norma peruana. En Argentina, por ejemplo, en la parte montañosa, en Salta, Tucumán, en Jujuy. Entonces, en esas zonas usan las normas peruanas. Hay una influencia importante de la ingeniería peruana en favor de la construcción con tierra de categoría internacional. Bien, bien, vamos a ir avanzando. Rápidamente quiero comentarles entonces que la propuesta que hicimos para mejorar la vivienda rural altoandina llegó a ser un sistema constructivo y no un módulo de vivienda, ¿no? Esto creo que es importante porque las respuestas que vemos del Estado es a través de módulos de vivienda, que son repetir módulos en todo el Perú, que son módulos adaptados, eso sí, hay módulos que están adaptados a zonas andinas, hay módulos que están adaptados a zonas de costa y de selva, pero sin embargo son módulos que son iguales para todo el mundo, ¿no? Yo creo que la gente, la casa, la vivienda es la cosa más íntima y más personal que tienen las familias y que cada uno quiere tener su casa como la necesita, ¿no? Entonces muchas veces estos módulos que son entregados por el ministerio no son utilizados porque no es lo que la gente necesita. Nosotros lo que buscamos hacer entonces es la propuesta de un sistema constructivo que justamente sea una solución adaptable y que permita no solamente trabajar la vivienda, sino también poder ser aplicado para otro tipo de edificaciones como escuelas o postas médicas, por ejemplo, ¿no? Entonces, este sistema es un sistema que combina la técnica constructiva en adobe reforzado con mallas de drisas que encontramos en la norma, y eso lo combina con un aislamiento térmico de pisos, paredes y techos. En el piso, con un aislamiento térmico gracias a un piso antihumedad, y en las paredes y en el techo, gracias a la colocación de estos colchones de totora que permiten dar un aislamiento mayor a lo que las mismas muros de adobe pueden darnos, y en el techo, por supuesto, un aislamiento muchísimo mayor a lo que los techos de calamina que se usan actualmente no proporcionan para nada, ¿no? Entonces,
lo que propusimos fue, de todas maneras, poner en obra un prototipo, si bien no es el fin el repetir este prototipo, sino poner en obra un prototipo para poder realizar en él todas las mediciones térmicas, el monitoreo térmico que necesitaría este proyecto de investigación para poder ser validado. Y este prototipo se diseñó cómo se construyen las casas allí, en la zona altoandina, que son módulos que están conformando un patio, pero con la diferencia de que en el módulo dormitorios tiene un espacio central, que es un acumulador del calor de la radiación, que genera la radiación solar, y este calor durante el día se transmite a los dormitorios, que son completamente aislados en todas sus superficies, ¿no? Aquí lo que podemos ver son los resultados del monitoreo térmico, en los que vemos que la temperatura interior, que es la que vemos aquí en verde, la temperatura interior de los dormitorios, nunca llega menos de 10, cosa que para esta zona es algo extremadamente importante, viendo que la temperatura exterior, por ejemplo, baja aquí a -5, y entonces tenemos siempre como unas 15 grados más entre el exterior y el interior, ¿no? Y esto solamente con una construcción con materiales naturales locales, sin ningún tipo de calefacción, simplemente con un diseño pasivo de acumulación de energía solar y aislamiento térmico, ¿no? A partir de ese proyecto, cuando estuvimos trabajando allá, hubo un sismo en el 2016, el sismo de Lampa, y lo que vimos fue aparecer aquí, como vemos en la foto de la izquierda, refugios temporales, desde simplemente un refugio de plástico hasta refugios ya, viviendas temporales en pura calamina, ¿no? Paredes y techos de pura calamina. Y allí nos pusimos a pensar en que en realidad la reacción después de un sismo, después de un evento sísmico de esta naturaleza, no estaba prevista para zonas altoandinas, ¿no? Porque lo que pasa en estos casos es que INDECI llega, ¿sí? Puede llegar incluso hasta las zonas más alejadas, como es este caso. Sin embargo, lo que trae INDECI son carpas, ¿no? Y las carpas en una zona donde llueve y donde hay granizada casi todos los días, o donde hace -5 casi todos los días, y en plena temporada de heladas, -15 o menos, las carpas pues no son suficientes, ¿no? Entonces pensamos en desarrollar esta investigación, en la cual participaron como investigadora principal Cecilia Jiménez, y luego con Teresa Montoya y Silvana Loaiza, en la que se investigó y se puso en obra este modelo de construcción temporal, gracias también a la totora, ¿no? Entonces se creó una estructura de madera, unos paneles de totora, que de nuevo se investigaron en los laboratorios de la universidad, y se crearon estos paneles dobles de totora, que permitieron hacer los muros de las viviendas, de esta vivienda temporal. La idea de la vivienda temporal es una vivienda que no es la vivienda de emergencia, es una vivienda que llega un poquito después de la emergencia, pero que trata de llegar unos días después de la emergencia, y que se puede armar muy rápido. Esta vivienda se tiene que armar en 1 o 2 días máximo, y puede tener una duración de hasta 3 años, ¿no? Tiempo en el cual se debería de poder construir ya la vivienda definitiva. Y lo que ustedes pueden ver a la derecha es el trabajo de los artesanos con la totora, ¿no? Y con quienes se trabajó
estas soluciones para la vivienda temporal. Julio, no sé si quieres agregar algo más a este proyecto. Bueno, sí contarles que en ese terremoto de Orduña se cayeron casi totalmente las casas, todas las casas de Orduña. Orduña era el pueblo donde habíamos trabajado nosotros. Justo fue el epicentro de ese terremoto. Y era un terremoto mediano, grande. Y entonces las casas que habíamos construido el año anterior se comportaron muy bien y le demostraron a todo el pueblo, para empezar, que esa forma de crear muros de tierra reforzada con todas sus defensas térmicas era lo que ellos necesitaban y les convenía. Y bueno, eso difunde la tecnología, porque es muy difícil que la gente adopte tecnologías nuevas. Entonces, en esa oportunidad del terremoto de Orduña quedó demostrado que habían formas superiores, mejores para construir con tierra. Entonces, esto es el trabajo que se realizó. Se hizo una primera fase en Juliaca, la Universidad Unión de Juliaca, la UPEU, nos prestó el terreno y se construyó este módulo en el cual que fue habitado durante el tiempo del monitoreo térmico. Y luego, perdón, pensé que había algo más. Luego, acá está, la segunda fase, perdón, es aquí, se desarmó entonces el módulo en Juliaca y se volvió a armar en Orduña, que está casi 1000 metros más arriba de Juliaca, o sea, 4700 metros. Se armó y está allí, o sea, está allí y está monitoreado. Ahora, por las razones del COVID, no hemos podido volver a terminar con el monitoreo, pero bueno, ya se tendrá que volver después, ¿no? La idea es que este módulo pueda ser ofrecido a la región, a las regiones que tienen zonas altoandinas, para que puedan tenerlos en reserva en caso de desastres. Otras investigaciones que tenemos en curso es del sistema constructivo con estructura de madera y cerramiento de tierra alivianada, con el profesor Martín Visser como coordinador, y las investigadoras Silvia Onis y Yusi Meli, con la participación también de Paolo Marinelli, Germán Becerra y Silvana Loaiza, en el que se estudia a través se estudia el comportamiento de paneles de estos bloques de tierra alivianada para poder conformar los cerramientos de una estructura en base a madera. Esto, por ejemplo, es una técnica constructiva muy similar a la quincha, y que perfectamente podría ser utilizada en zonas urbanas de la costa y, por supuesto, también de la sierra. Pero en zonas urbanas como Lima, por ejemplo, sería una excelente técnica constructiva, materiales naturales, y que tiene muy buenos resultados también en las partes técnicas, ¿no? Este proyecto, de repente voy a dejar a Julio que nos lo comente, es el proyecto Xicras. Sí, bueno, nosotros hemos empezado Centro Tierra tratando de unir los esfuerzos de conocimiento de arquitectos y de ingenieros. Y nuestra intención también es, para poder cubrir, por ejemplo, los campos de conservación patrimonial, etcétera, sumarnos a otras disciplinas como antropología, arqueología, etcétera, historia. Y efectivamente, parte de las actividades
que han habido desde la Universidad Católica, dieron oportunidad a trabajar en Caral. Caral es un conjunto de pirámides, unas 7, 8 pirámides importantes, que están en el desierto, alrededor de Supe o Barranca, y a 23 kilómetros de la costa. Y entonces fuimos a trabajar año y medio para ver un fenómeno que se había descubierto. En la foto de la izquierda se ve que hay unas bolsas de sogas que están rellenas de piedra. Y en ciertas pirámides, nosotros estudiamos y trabajamos una que se llama la pirámide de la galería, porque tiene una galería como una especie de túnel techado en la parte superior. Y entonces encontrábamos que en las partes bajas de las pirámides existían muchas de estas bolsas, como capas de estas bolsas rellenas de piedras. La bolsa se llama chicra y está constituida por un tipo de paja andina superior al lichu en términos de resistencia, que se llama cortaderia. Y entonces comenzamos a pensar qué significado tenía esto. Y obviamente a mucha gente le ocurría que intuitivamente pensaban que tendría que haber servido, por ejemplo, para lograr una especie de cimentación antisísmica o sismorresistente. El problema que había es, por supuesto, que difícil de reparar con esta misma tecnología de las pirámides. Habría que desarmar las pirámides para volver a colocar estos elementos en su forma adecuada, ¿no? Pero, sin embargo, aprendimos la técnica, es decir, la posibilidad de que esto pudiera funcionar. Entonces, la gran tarea se convirtió en cómo hacer algo parecido que se pudiera poner abajo de los muros de las construcciones de tierra modernas, como sobrecimientos. O sea, aquí en la foto de la derecha se ve, por ejemplo, un cimiento, dos capas de estas chicras como sobrecimiento, y encima venían los muros, ¿no? Y en este caso el color no permite darse cuenta que la pared es de tierra, en realidad es un tapial de juntas inclinadas, y que fue muy cuidadosamente hecho en términos de demorar el secado de los muros. En investigaciones anteriores, tratando de aprender a inyectar fisuras que han provocado los terremotos en las paredes de tierra, se descubrió que la mejor forma de obtener resistencia y evitar fisuras es que durante la construcción se demore al máximo el secado de los elementos. Tanto si estamos haciendo un adobe, tanto si estamos colocando los morteros para los adobes, tanto si estamos, como en este caso, creando una pared de tapial. Nos dividimos en grupos de 3 personas mientras construíamos estas paredes de tapial para, hilada por hilada, que tiene como 50 centímetros cada hilada, le poníamos unos yutes húmedos, y los turnos eran para mantener húmedos, regábamos los yutes para que se demorara el secado. Y, o sea, cada 8 horas había alguno de nosotros regando hasta que se secaran los muros. Y efectivamente conseguimos una pared muy, muy resistente. Pero lo más importante de esto fue que lográbamos el objetivo de que estas chicras rellenas de piedra que se ven abajo
trabajaran de forma tal, disipando la energía sísmica que llega desde el suelo, y para que no llegue hasta los muros que están arriba, ¿no? De esta misma forma, en Caral, estas bolsas que estaban abajo disipaban energía y la energía sísmica no llegaba tan fuerte a las partes altas. Igual sucedió acá. Lo probamos en la mesa vibradora y nos vimos, después de unos 2 intentos, o sea, en realidad un intento no nos funcionó y el segundo intento terminó funcionando. ¿Y qué resulta? Que entonces realmente se encontraba una forma, también trabajando prácticamente con materiales naturales, en este caso las dos capas de bolsas rellenas de piedra, para lograr que no se afecten los muros por los terremotos, ¿no? Se trabajan como un sistema aislante, ¿no?, de los terremotos. Bien. Todavía no se ha aplicado en el campo, pero tampoco está en la norma, ¿no? Pero así van poco a poco avanzando la tecnología, ¿no? Bien, esta es otra investigación que tiene que ver con la que hemos visto anteriormente, pero es el origen. Como investigadora Silvia Onis y Giuseppina Meli, y Martín Visser, que ensayaron diversos paneles con diferentes tipos de rellenos para mejorar el desempeño térmico y acústico de la quincha. La quincha entonces es esta técnica mixta que tiene pies derechos y vigas y travesaños de madera con rellenos de diferentes tipos en base a tierra y fibras. Otras iniciativas que tenemos en el grupo pueden ser más personales de algunos miembros del grupo, como este caso con fondos DARS de la universidad, como esta que desarrolló Teresa Montoya en el norte, en Tucumán y Morrope, en torno a un diagnóstico de la vivienda productiva artesanal y recomendaciones de diseño bioclimático y sismo resistente, en la cual entonces se hace un estudio local y se recomienda en base a trabajos realizados anteriormente por el Centro Tierra, como es esta publicación que podemos ver aquí. Otro trabajo interesante es el de Giussi Meli, también con fondos DARS, que tiene que ver con el diseño participativo de espacios de uso público para la infancia. Y esto en contexto de post-emergencia del fenómeno del niño en Piura, en asentamientos en Piura. Otro proyecto que tenemos en curso, ahora estamos firmando convenio con el MINSA, ya la universidad firmó el convenio con el Ministerio de Salud. Es un trabajo que vamos a realizar en asociación con el Grupo CASA, que coordina Belén de Mesón, y en el cual vamos a trabajar propuestas para mejorar centros de salud en Iquitos y en Puno, ¿sí? Lugares que tienen heladas o temperaturas muy altas y lluvias. ¿Y por qué? Bueno, porque las arquitecturas que vemos en estos lugares sabemos que no están en general diseñadas y acondicionadas a las realidades del contexto, y por eso queremos proponer nosotros un mejoramiento de esas infraestructuras que también justamente en las postas de salud tampoco están adecuadas, ¿no? Entonces, el proyecto consiste en proponer mejoramientos aplicables a uno de estos centros de salud. En este caso nosotros vamos a trabajar en Santa Lucía, que es una zona 4.100 metros
en la zona de Puno también, en el cual vamos a hacer una intervención en el Centro de Salud de Santa Lucía y a partir de allí sacar lineamientos que el Ministerio de Salud va a integrar en sus futuras proyectos nuevos y también en la mejora de las infraestructuras existentes, ¿no? Normalmente, si todo va bien, pero en fin, con esto del COVID, muchas cosas se han retrasado. Deberíamos estar iniciando este proyecto a partir del próximo año. Y me parece que esto es todo, por lo pronto, como un poco un recuento de las investigaciones más importantes que tenemos y en las que estamos. Si quieren más información, nos pueden escribir al correo o pueden ver nuestra página web. No sé si ahora tienen algunas preguntas o quisieran que complementemos con alguna Muchas otra cosa también, bien. algún otro comentario. Sí, más bien muchas gracias, Sofía y Julio. Creo que ha sido bastante motivador y emocionante para todos escucharlos. Ahora vamos a pasar, ahora invitamos a todos los que desean realizar sus preguntas, como se mencionó al inicio, participar a través de la opción de levantar la mano, de preferencia con la cámara activada para poder tener un intercambio más directo y dinámico, o dejarnos sus dudas por escrito en el chat o comentarios. En la transmisión se evidenció dos preguntas para ambos, que es de Martín Aramis. Buenas noches, Sofía y Julio. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué tan factible es la producción en masa de la vivienda a base de tierra como posible solución al problema de vivienda en el Perú? Bueno, justamente es una muy buena pregunta. Creo que hay que pensarlo tal vez desde dos perspectivas, ¿no? Por ahora la vivienda es un tema que está tomando en cuenta el Ministerio de Vivienda, ¿no? Pero el Ministerio de Vivienda tiene una manera de proponer una solución al problema de la vivienda, que es regalando módulos de vivienda, ¿no? No va a poder regalar todos los módulos de vivienda que se necesitan, porque la brecha es enorme. Y además, como ya les hemos comentado, estos módulos de vivienda o módulos habitación, porque son módulos dormitorio, ahora ya son viviendas un poco más grandes las que están dando, no siempre son adecuados a las necesidades reales de la familia, ¿no? Por eso es que nosotros proponemos una técnica constructiva, una tecnología constructiva, una manera de construir. Y entonces, yo creo personalmente, y creo que un poco es la posición de nuestro grupo, es que la solución o una de las maneras de solucionar esta brecha de vivienda es que se trabaje con la capacitación de las personas y que las personas ellas mismas puedan construir sus casas, ¿no? Ya sea ellas mismas, ya sea buscar de nuevo las maneras tradicionales de construir, que son a partir de la ayuda mutua, ¿no? De la AINI, y trabajar por eso con estas técnicas que son técnicas locales y que es muy fácil asimilar las mejoras que se pueden hacer, ¿no? El Ministerio de Vivienda trabaja con los núcleos ejecutores, que es una manera muy buena de trabajar, que quiere decir que se forman núcleos locales de trabajo, pero, por ejemplo, sobre el financiamiento, pensamos que perfectamente se podría poner en marcha temas como microcréditos, ¿no? Que permitiría que las personas tengan acceso ellos mismos a sus propias viviendas y se paguen su vivienda a la vez que participan en la elaboración, en la construcción de la misma, ¿no? Y a la vez que se capacitan y eso también les permite no solamente tener luego la posibilidad de poder crecer más la vivienda o de poder adecuarla a lo que quieran, sino también de tener un mantenimiento constante de la vivienda
de poder intervenir, por ejemplo, en la escuela también del pueblo, o en las postas, en fin, en los locales comunales, en lo que necesiten, y también de poder ser capacitados y poder, gracias a esto, poder generar también otro tipo de actividades económicas, ¿no? Para construir como constructores, ¿no? Entonces, yo creo que sí es posible pensar en que se puede solucionar en gran parte la brecha de vivienda, si pensamos en zonas rurales, con materiales naturales que además tienen una respuesta ecológica al medio ambiente, ¿no? Y por otro lado, con estas últimas investigaciones sobre técnicas mixtas, tipo quincha, tipo técnicas que usan simplemente tierra y fibras, o sea, realmente son materiales recontra baratos, son materiales que se encuentran por todos lados, y en los que se pueden hacer unas estructuras muy livianas, que son muy, muy adecuadas a las zonas altamente sísmicas, como son las costas del Perú. Ahí también podríamos intervenir en las ciudades, ¿no? Una ciudad como Lima, por ejemplo, perfectamente se podría intervenir con programas de vivienda social en base a este tipo de técnicas constructivas. Así es. La otra pregunta de Facebook es de Joel Rodríguez. Buenas noches, tengo dos preguntas. La implementación de cocinas mejoradas combinadas con estufas han sido planteadas. El factor térmico es uno de los puntos claves, además de los aislamientos térmicos en los muros. Y la segunda es, piensan trabajar con superadobe en zonas altonas? ¿La normativa actual de la ERN lo permite? No sé, Julio, ¿quieres contestar tú? Bueno, sí tengo una posibilidad de ayudar la respuesta de la segunda, pero con respecto a la primera, yo pienso que el sueño de resolver la solución de la vivienda para las personas de pocos ingresos, que coinciden con mucho en estar ubicadas en las áreas rurales, es un sueño que no se va a resolver con ladrillo quemado, con concreto, con materiales industriales. Es mucho más lejos pensar en que todos van a tener una casa de ese tipo a una nueva realidad en que se utilice nuevamente o se siga utilizando la tierra como material de construcción, pero con todas estas mejoras de tecnología que les permitan vivir más seguros y más cómodos, con casas más saludables, y creo que esa es la meta. Entonces también hay un problema de aceptabilidad. La gente que del campo que ha venido a las zonas urbanas o a Lima, etcétera, cualquier ciudad grande, regresa a su pueblo y quiere tener una casa que sea de ladrillo y de concreto. Y no es que queramos también aprovechar para decir, pero los materiales industriales masivos tienen un problema de contaminación al planeta que debemos controlar. El cemento, crear un metro cúbico de cemento significa emitir un metro cúbico de anhídrido carbónico. La industria del cemento emite 7% del anhídrido carbónico entre todas las actividades del ser humano. O sea, es como demasiado que podamos pensar en que tenemos que llevar cemento a las áreas rurales para hacer las casas existiendo los materiales locales. O sea, el esfuerzo tecnológico es el que podría convertir el regreso digamos, a apreciar la vivienda de adobe segura, saludable, moderna,
Y creemos que ese es el camino. En realidad, ustedes habrán visto en este drama de la pandemia, cuando hemos tenido cifras un poco más fuertes de contagios y muertes, 3 millones de personas han regresado a sus viviendas originales cuando ya habían migrado a Lima, han regresado y a pie hasta Huancavelica. O sea, no es que la gente no sepa que puede vivir en las construcciones de tierra. Lo que ocurre obviamente es que han variado su forma de vivir por buscar mayores ingresos o por el imán que constituye los movimientos de las ciudades grandes y los quieren compartir y se empobrecen y bueno, a la hora que se han enfermado han regresado a sus pueblos donde no ocurría lo que ocurre en Lima. Entonces hay muchos factores que nos indican que verdaderamente nosotros, si trabajamos en una manera de tecnologías modernas con el material tierra, podemos resolver gran parte del problema rural, el problema de la vivienda en el Perú. Muchas gracias. Una última pregunta para ambos profesores. Espera, voy a contestar a la pregunta de las cocinas mejoradas de repente. Sí, es importante lo que estás planteando porque efectivamente el factor térmico la cocina mejorada puede ayudar al calentamiento de la casa, ¿no? Puede ayudar a calentar la casa. Pero lo más importante de la cocina mejorada es que ayuda a una mejor salud dentro de la casa, ¿no? Porque evita que se haga un fuego abierto y que el humo pueda tener los efectos sobre la salud que conocemos, ¿no? Que se dan pues mucho, ¿no? Muchas enfermedades broncopulmonares, enfermedades de los ojos debidos al humo que aún se dan porque mucha gente todavía cocina ya sea con leña o con bosta en el interior de sus viviendas, ¿no? Sobre ese punto, sí, creo que es importante. Sobre el punto de superadobe, el superadobe no está en la norma y nosotros no hemos trabajado esa técnica, ¿no? O sea que no la conocemos muy bien y no te podría dar mucha información sobre esto. Se llama superadobe, pero en realidad no tiene mucho que ver con el adobe, ¿no? Son unos como que bolsas rellenas con tierra o con arena, que en realidad es una muy, muy buena manera de construir. Y lo que sí creo es que hay muchísimas maneras y que se deben investigar, ¿no? Se debe investigar mucho más con materiales naturales, con materiales locales y adaptados a cada lugar para poder encontrar maneras económicas y adaptadas y que las personas puedan utilizar porque están hechas en base también a técnicas tradicionales que las personas conocen, ¿no? Permíteme complementar. El superadobe, en realidad, como tú bien has dicho, no tiene nada que ver con el adobe. Es un tubo de material normalmente plástico o tela que se rellena, como ha dicho, con tierra y normalmente favorecen formas de muros curvos. Normalmente comienzan a constituirse hilada por hilada hacia arriba, disminuyendo el diámetro, entonces favorece arquitecturas que no son las tradicionales. En fin, nosotros tenemos los putucos, que son también parecidos, pero no son la mayoría. Este sistema es un sistema patentado en Estados Unidos, pero patentado con gratuidad, o sea, un permiso para que lo use cualquiera. La verdad de las cosas es que tiene varios problemas. Desafortunadamente, sí, se ve rápido, se ve barato, y entonces, pero hay un problema de la afectación de los rayos ultravioletas por los rayos solares. Entonces, el famoso tubo, si es de plástico, morirá más rápido
pero y si es de tela, morirá también porque se van quemando. Y entonces, por supuesto, la tierra queda expuesta y no sabemos si esa tierra tiene fisuras o no tiene fisuras, seguramente sí las tiene. O sea, no va a quedar de ninguna manera una estructura resistente, ¿no? O sea, pierde su elemento de tracción. La tierra es muy buena para resistir compresiones, pero no para resistir tracciones. Entonces, esa tela o ese plástico tomaba las tracciones hasta que si desaparece ya no las toma, entonces se queda una construcción muy débil. No se puede considerar que esa tela sea un refuerzo considerado. Bien, profesores, una última pregunta para ustedes es, ¿cómo nació el decidir especializarse en construcción con tierra? ¿Tuvieron alguna experiencia que os ayudó a encontrar ese camino? ¿Quién comienza? Bueno, la verdad es que creo que comienza accidentalmente como todo, pero siempre en realidad sumando propósitos. Con Sofía nos conocimos trabajando en tierra desde su tesis de grado. No porque yo haya sido su asesor, sino que algunas veces nos reunimos para conversar sobre un lindo proyecto que tenía y que finalmente se pudo construir, creo que por Ancas, ¿no? Por el Callejón de Guaylas, ¿no? Callejón de Y Conchucos. estamos hablando de muchos años, que mejor no lo digo porque a los hombres no nos importa ser viejos, pero a las señoras no. Entonces, de ahí más adelante comenzamos a pensar en que sería importante que se pudiera empezar a enseñar a construir con tierra. Y tuvimos la suerte de que pudiéramos ser oídos en la Facultad de Arquitectura. Y en ingeniería no existe ni existirá, creo yo, un curso de construcción con tierra. Los ingenieros tienden a terminar su carrera rápido y crear una compañía constructora se inclinan más sobre los materiales modernos, el concreto armado, el concreto pretensado, o las albañilerías reforzadas con elementos de concreto armado, que son la parte tecnológica interesante de la carrera de ingeniería civil también. Pero les falta esa emoción que se requiere para ponerse en el caso de los que no tienen cómo comprarse una vivienda. Entonces, eso es obviamente un vacío en la formación de los ingenieros civiles. Y es un vacío difícil de cambiar o de llenar. Entonces, hemos tenido la suerte de que ahora, con el tiempo, ya hemos podido tener un número de ingenieros como alumnos igual al número de arquitectos como alumnos en el curso de construcción con tierras, ¿no? Sí, bueno, ya Julio comentó, yo terminando la universidad me interesaba muchísimo estos materiales, entonces hice mi tesis sobre construcción con tierra, pero fue un trabajo que realicé, o sea, en realidad fui contactada por la cooperación holandesa para construir un centro de desarrollo integral en la zona de Wari Ancash, en la zona del Callejón de Conchucos. Y bueno, me fui con ellos, hicimos la obra, hice el proyecto, hicimos la obra, fue una obra comunitaria donde participaron todas las comunidades locales que iban a hacer, iba a ser una gestión comunitaria de este local, que era un local de salud, educación y agricultura. Me fui allá, pues me instalé y construí y aprendí muchísimo y después, en realidad, fue una historia graciosa porque en realidad en la uni cuando presenté esto como tesis me dijeron no, tienes que cambiar de proyecto porque la tierra no es un material para arquitectos.
Entonces, en la uni, ¿no? Entonces yo me piqué, igual me fui, hice mi trabajo, hice mi investigación y cuando regresé felizmente había cambiado el decano y el decano en ese momento aceptó esto porque claro, era la realidad peruana, ¿no? Y bueno, pude presentar mi tesis con un jurado magnífico en el que está José García Bryce, en el que está el arquitecto Williams, que fue mi asesor de tesis, y por supuesto lo presenté y me fue muy bien y lo presenté, me acuerdo, con las diapositivas de la construcción de la obra, ¿no? Una tesis que fue construida antes de presentarla. Y a partir de allí, bueno, ya mi vida se fue un poco por otros lados, pero regresé al trabajo de la tierra en los años, cuando volví a trabajar en la universidad y que me volví a encontrar con Julio, y ahí fue que retomamos el trabajo. Después del terremoto del 2007, trabajamos muchísimo para la reconstrucción, tanto en la capacitación de albañiles desde la universidad y también la puesta en obra de la reconstrucción en muchos lugares, sobre todo nosotros trabajamos sobre todo en la zona de Chincha. Y después es que decidimos pues formar este curso. El curso se inició con la arquitecta Silvia Onis. Las dos iniciamos el curso y después invitamos a Julio, invitamos a Teresa y ahora somos los 4 los profesores del curso, ¿no? Y bueno, realmente nos damos cuenta de que es un campo en el que hay muchísimo que hacer, porque no solamente estamos hablando de vivienda rural, sino que también estamos hablando de algo que es muy importante, que es el patrimonio, ¿no? Y que tal vez no nos damos cuenta, pero en el Perú casi todo nuestro patrimonio, prácticamente todo nuestro patrimonio edificado es en tierra, ¿no? Todos nuestros centros históricos están construidos con tierra, y esto es algo que uno no lo piensa tanto, pero un arquitecto, cualquier arquitecto debería poder estar formado para, por lo menos, darle mantenimiento a las edificaciones de tierra, ¿no? Poder hacer pequeñas transformaciones, poder hacer intervenciones pequeñas. Ya si uno quiere ser restaurador, tiene que hacer una especialización en restauración de monumentos, ¿no? Pero como arquitectos, para poder tener una intervención, una remodelación en edificaciones de tierra, que son, por ejemplo, las de Barranco, las del centro de Lima, las de Pueblo Libre, etcétera, solo hablando de Lima, pues cualquiera de los arquitectos, cualquiera de ustedes, cualquiera de nosotros debería poder tener esa capacidad. Y por ahora, la verdad es que es una de las ramas en las cuales hay más trabajo para varios de los egresados que nosotros tenemos. Han conseguido trabajo justamente en estos temas, ¿no? Entonces, creo que eso justifica realmente el desarrollar y el trabajar este tema de la tierra en la arquitectura y en la ingeniería. Bueno, sabemos que esta conversación para más. Sin embargo, con esta última ronda de preguntas, doy por finalizada la edición Diálogos de Cátedra y les agradecemos a ustedes, especialmente Sofía y Julio, por aceptar nuestra invitación y compartir sus experiencias con nosotros. Ha sido bastante gratificante conocer un poco más a la persona detrás de la figura del docente y que nos ayuden a visualizar la investigación, que es un campo bastante importante. Ustedes son profesores muy estimados por nuestro centro, nuestra comunidad universitaria, y les agradecemos por el tiempo de hoy, por preparar esta charla y esta pequeña presentación. También agradecemos al Centro Federado de Arquitectura y Urbanismo, sobre todo a la Comisión de Cultura y a todos mis ingenieros que están detrás de este evento, que sin su apoyo y este conversatorio no hubiera sido posible. Asimismo, queremos invitar a todos los presentes al próximo y último DDC, que se anunciará a través de nuestras redes sociales. Ahora quisiera invitar a todos los presentes que prendan por favor sus cámaras para una foto final. Y
nada, que quede para recuerdo. Bueno, muchísimas gracias, Michelle, muchísimas gracias a todos, al CEFAO, a los que nos han estado escuchando, y aquí estamos, ya saben dónde encontrarnos, estamos a disposición como siempre para todos ustedes. Muchas Gracias gracias. por su atención. Gracias por su atención. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.